Siguiendo con el aparato reproductor masculino, vamos a ver que está compuesto por testículos, un sistema de conductos que incluyen el epidídimo, conductos deferentes, conductos eyaculadores, la uretra, las glándulas sexuales accesorias como las vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales y el pene. En esta oportunidad vamos a empezar hablando del testículo, que son glándulas ovales ubicadas en el escroto, miden 5 centímetros de largo por 2,5 centímetros de diámetro y pesan 10 a 15 gramos en promedio. Van a presentar dos polos, un polo superior y otro polo inferior. El escroto basa la estructura de sostén, que está compuesto por piel laxa que cuelga de la raíz fija del pene. El escroto macroscópicamente lo vamos a ver como una única bolsa separada por un surco denominado rafé. Por dentro vamos a tener un tabique que divide en dos sacos y contiene un músculo llamado dartos, que es músculo liso, asociado a cada uno de los testículos. También se va a encontrar una banda de músculo esquelético llamado criomáster, ¿sí? La función de estos músculos es, además de sostener a los testículos, de lograr tener una temperatura 2 a 3 grados inferior a la temperatura corporal. Esto, como los testículos se encuentran fuera de la cavidad abdominal, se logra fácilmente, pero cuando la temperatura ambiente disminuye, estos dos músculos actúan para poder acercar el testículo a la cavidad abdominal y de esa manera poder lograr la temperatura adecuada. Siguiendo con la descripción, podemos notar que los testículos se encuentran rodeados por una capa serosa denominada túnica vaginal. Por debajo de la serosa vamos a encontrar una túnica albugínea que está formada por tejido conectivo denso que va a enviar tabiques hacia adentro que delimitan los lobulillos testiculares. Dentro de estos lobulillos testiculares vamos a encontrar túbulos seminíferos de trayecto tortuoso que se ubican en la periferia. En esta otra diapositiva podemos ver un esquema de lo que son los túbulos seminíferos, que sería esta zona de acá. Las funciones del testículo van a ser básicamente producción de espermatozoides, protección de espermatozoides, debido a que, entre otras cosas, los espermatozoides tienen 23 cromosomas y el cuerpo los reconoce como extraños, entonces el sistema inmune los ataca. Por eso el testículo ofrece protección, eso lo vamos a ver más adelante. También se encarga de la secreción de testosterona y andrógenos, y las encargadas de hacer esto son las células de Leydig. El testículo va a estar irrigado por la arteria testicular que deriva de la aorta abdominal, ¿sí? Las venas van a recolectar por los tabiques y descargando en el plexo pampiforme, que descarga en la vena cava inferior y la renal izquierda. Va a estar inervado por los plexos lumbares y aórticos, testicular, hipogástrico. En esta diapositiva podemos ver los túbulos seminíferos, que están rodeados por una membrana basal gruesa de 3 a 4 capas de células contráctiles. Acá la vemos mejor. Esta sería la membrana basal gruesa. Y 3 a 4 capas de células contráctiles aplanadas denominadas dioides. Por dentro se va a encontrar el epitelio seminífero, que contiene dos tipos celulares: las células espermatogénicas y las células de sostén o de Sertoli. En este esquema, que se puede apreciar más fácilmente, las células de Sertoli, su forma original son cilíndricas y se extienden desde la membrana basal a la superficie luminal, pero emiten muchas prolongaciones y esto hace difícil distinguir los límites del citoplasma, ¿sí? Están unidas entre ellas por contactos oclusivos
que representan el fundamento de la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular divide el epitelio tubular en dos: un compartimento basal, en el que solo se encuentran espermatogonios y espermatocitos, y el resto de los estadios de la espermatogénesis. Esta barrera permite un microambiente bastante distinto al plasma, ¿sí? Porque es muy permeable a hormonas esteroides, algunos aminoácidos y iones, y previene de la autoinmunidad. El punto de partida de la espermatogénesis van a ser los espermatogonios, que se encuentran ya en la cuarta semana de vida uterina y se van a encontrar en los túbulos seminíferos en etapa de reposo. En la pubertad empiezan a proliferar por mitosis y se produce siempre una renovación continua. Los espermatocitos primarios son los más abundantes en los cortes transversales. Los espermatocitos secundarios son los menos abundantes. Sí, es por eso que es muy raro verlos en un corte histológico. Las espermátides, que se van a encontrar ya en la parte luminal del epitelio seminífero y poseen un núcleo más pequeño que los espermatocitos secundarios. La última etapa de la espermatogénesis se denomina espermiogénesis y comprende la diferenciación de espermátides en espermatozoides. En consecuencia, no hay división celular. Ahora, si vemos un poco al espermatozoide, vamos a ver que mide 60 micras de largo, va a poseer una cabeza con núcleo y una cola flagelo móvil. La cabeza es oval, con el extremo angosto orientado hacia adelante, mide 5 micras de largo por 3 de alto. El núcleo va a ser muy electrodenso y los 2/3 anteriores del núcleo va a formar el acrosoma. Contiene una enzima denominada acrosima, una enzima encargada de degradar la zona pelúcida. La cola mide 55 micras y tiene 4 secciones. Va a poseer un cuello corto, fijada a la pared basal, una pieza intermedia que posee 2 microtúbulos dobles, más 9 microtúbulos dobles, 9 más 2 en conjunto, y una pieza principal que va a medir 45 micras y contiene una vaina fibrosa compuesta por una columna ventral. Disculpen la desprolijidad. El epidídimo es un órgano con forma de coma de unos 4 centímetros de largo que yace sobre el borde posterior de cada testículo. Básicamente es un conducto epididimario muy enrollado que, si lo desplegamos, mediría 6 metros. El epidídimo es lo que se continúa después de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se continúan con unos túbulos rectos, luego pasan a una red testicular para formar conductillos eferentes que finalmente llegan al epidídimo. La función del epidídimo es almacenar espermatozoides que van a permanecer viables varios meses en ese lugar, y también tiene la función de reabsorber los espermatozoides degenerados e impulsar a los mismos al conducto deferente en la excitación gracias al músculo liso. El epitelio que presenta es pseudoestratificado cilíndrico, uniforme muy alto, compuestas por células principales y células basales. Las principales van a ser células cilíndricas con estereocilios, con gran capacidad absortiva, ya que el 90% del líquido se reabsorbe en esta porción. Las células basales
Son pequeñas y redondas y son células madres precursoras de las principales. El epidídimo luego se va a continuar con el conducto deferente, ¿sí? Ya el epidídimo sobre el final se hace menos tortuoso, aumenta su diámetro y a partir de ese punto se va a llamar conducto deferente. Mide aproximadamente 45 centímetros, asciende por el borde posterior del epidídimo, pasa a través del conducto inguinal e ingresa a la cavidad pelviana. Allí va a girar alrededor del uréter y pasa por el costado y por debajo de la cara inferior de la vejiga. La porción final presenta una dilatación denominada ampolla. ¿Qué función va a tener este conducto deferente? Transporte de espermatozoides gracias a movimientos peristálticos de su muscular y almacenamiento y reabsorción de espermatozoides degenerados. Va a estar formado por epitelio pseudoestratificado cilíndrico con microvellosidades y posee una capa muscular muy gruesa, circular interna y longitudinal externa. Los conductos eyaculadores miden aproximadamente 2 centímetros de largo y está formado por la unión de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Se forman en la porción superior de la próstata y terminan en la uretra, donde eyectan secreciones de la vesícula seminal y espermatozoides. La uretra en el hombre es el conducto terminal tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario. Es decir, que por ese lugar salen el semen y la orina. Distinto a lo que pasa en el aparato reproductor femenino. En el hombre miden aproximadamente 20 centímetros y pasa a través de la próstata, los músculos profundos del perine y el pene. Por este motivo se divide en 3 porciones: una uretra prostática, que mide 2 a 3 centímetros, una uretra membranosa, que va a medir 1 centímetro, y una uretra esponjosa que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. En esta diapositiva vemos que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre, y esta es una de las razones, si no la más importante, por la cual se presentan mayor cantidad de infecciones urinarias en mujeres, ya que las bacterias tienen que ascender por la uretra para llegar a la vejiga, y en la mujer tiene el camino mucho más allanado en cuanto a longitud. El pene se encuentra ubicado debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto, y es el encargado de la copulación gracias a su capacidad de copulación. Tiene forma cilíndrica y mide aproximadamente 10 a 12 centímetros. Va a aumentar su tamaño en estado de erección. El cuerpo del pene contiene una cara superior y otra inferior, y se continúa con el glande que se corresponde al extremo agrandado del cuerpo esponjoso del pene. El glande presenta un borde posterior, la corona del glande, y por detrás encontramos el cuello del glande. Desde afuera hacia adentro encontramos piel fina y móvil que se continúa a nivel del cuello del glande con mucosa de este. Por dentro de la piel está el dartos, que es una capa de fibras musculares lisas, y a continuación del dartos está el escroto. Por debajo vamos a encontrar tejido conectivo laxo que contiene vasos profundos, y por último encontramos la albuginia, que es una cápsula fibrosa que recubre las formaciones eréctiles. Las formaciones eréctiles van a ser los cuerpos cavernosos, que son 2 estructuras cilíndricas dorsolaterales que se unen a nivel de la sínfisis del pubis hacia atrás formando los pilares del pene. El cuerpo esponjoso rodea la uretra esponjosa de posición medial y su región posterior forma el bulbo del pene. El pene va a estar irrigado por las arterias pudenda externa y perineal,
para la región externa y pudenda interna para las formaciones eréctiles. Comenzamos a hablar de las glándulas sexuales accesorias. En el hombre vamos a hablar de la próstata en primera medida. Es una glándula túbulo-alveolar impar del tamaño similar al de una pelota de golf. Va a medir aproximadamente 4 por 3 por 2 centímetros. Está ubicado debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática. Presenta una base en contacto con la vejiga y un vértice distal a la misma, formada por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, separados por tejido conectivo y muscular. La próstata básicamente va a secretar un líquido viscoso de pH 6,5 con producción de ácido cítrico, enzimas digestivas como pepsimógeno, lisozima y amilasa, y hialuronidasa, fosfatasa ácida, seminoplasmina y PSA. La secreción prostática ingresa a la uretra por los conductos prostáticos y constituyen el 25% del volumen total del semen y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. Va a estar formada por 40 glándulas tubuloalveolares incluidas en un estroma de músculo liso, separadas por hebras de tejido conectivo que se vacían en unos 20 conductos excretores, independientes que a su vez se vacían en la uretra. El epitelio de las glándulas es biestratificado con células basales aplanadas y luminales cúbicas. Las vesículas seminales son un par de estructuras en forma de bolsa de unos 5 centímetros de largo, ubicadas en el sentido posterior a la vejiga y anterior al recto. Secretan un líquido alcalino que ayuda a neutralizar la acidez de la uretra masculina y la acidez de la vagina. Además contiene fructosa, que es la energía para producción de ATP, prostaglandinas, que contribuyen a la motilidad, y proteínas de coagulación. Constituye un 60% del volumen total del semen. Y las vesículas seminales eliminan las flavinas, que toman gran importancia en el ámbito forense, ya que presentan una intensa fluorescencia cuando se las somete a la luz ultravioleta. Las vesículas seminales van a presentar una mucosa con muchos pliegues, con un epitelio muy variable, pero en su mayoría es pseudoestratificado cilíndrico. Las glándulas bulbouretrales son un par de glándulas del tamaño de un guisante localizadas debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa, entre los músculos del periné, y sus conductos se abren en la uretra esponjosa. Secretan un líquido alcalino durante la excitación y además secretan moco que lubrica el extremo del pene y las paredes para disminuir el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Van a ser glándulas tubulares simples revestidas por epitelio cilíndrico simple. Son glándulas mucosas. Con esto terminamos. Aparato reproductor masculino.